Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está Hernán Leighton con nosotros. Hernán. Sí, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Y también Santiago Escobar. Chago, ¿tú estás ahí? Sí, estoy. Fernando, buenos días. Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chago? Bueno, a ver, yo quería preguntar un poquitito sobre esta nueva contienda de competencia que se ha generado en torno al Ejecutivo versus el Congreso. Ayer entrevisté en la noche, en Última Mirada, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y bueno, hay una dosis de preocupación sobre qué significa esto que planteó el presidente de la República en torno bien duro de que básicamente el Parlamento estaría alterando la situación constitucional con una serie de medidas que en pocas palabras tienen que ver con bueno, no solamente lo que está ocurriendo en términos al segundo 10% de la AFP, sino que algunas otras medidas que están patrocinando, de hecho, no el Congreso, sino que las están patrocinando personas individuales del Parlamento. El caso de lo que hizo Camila Vallejo con quórum del plebiscito de salida y de la misma discusión constituyente posterior. Esto ha pasado en el último año y medio, ha pasado 2 o 3 veces. De hecho, es el Parlamento el que se reconoce, y ellos lo dicen muy directamente a la primera excusa, de haber sido los que encontraron y pavimentaron la solución a través del camino constitucional, que efectivamente tiene una resolución en el Parlamento, pero tiene una génesis anterior que incluso abarcó un guiño del propio presidente de la República, pero mucho antes estuvieron los alcaldes con incluso una consulta nacional que se llevó a cabo. Pero este nuevo clinch, Santiago y Hernán, ¿cómo lo están viendo en estos momentos? Hernán, dale tú que reporté ahí. Hernán, dale tú que está en la moneda todos los días. A ver, esta nueva disposición que ha mostrado el gobierno en un despliegue que tuvo el propio presidente frente a la SOFOJA, que tuvo el ministro Belolio, que tuvo el ministro Briones, tiene por lo menos una raíz y una explicación clara. En las últimas reuniones que sostuvo el nuevo ministro de Interior, Rodrigo Delgado, con Chile Vamos, en este intento por apaciguar los ánimos, por lograr una mejor coordinación, se le dijo de parte de las bancadas de Chile Vamos y también directivas que ellos necesitaban señales claras, y uno de los requisitos que tenían para bajar la temperatura era, primero, que el gobierno fuese al Tribunal Constitucional con el tema del 10%, y eso era para ellos una clara señal de instalar una bandera de cuáles son los límites del gobierno en esta discusión. Entonces, a raíz de eso se entiende que el gobierno, de alguna forma, y como se dice en buen chileno, despabile en esta pasada, porque recordemos que uno de los cuestionamientos que se le hizo del oficialismo al gobierno y que produjo toda esta debacle, esta crisis profunda, estas recriminaciones con ministros incluidos y todo el cuento, tiene que ver con que el gobierno jamás tuvo una iniciativa para encauzar realmente la tramitación del 10%, y cuando lo intentó hacer ya era muy tarde y la estrategia nunca fue conversada con Chile Vamos. Y eso fue lo que llevó a este momento de crisis del oficialismo, pero que se le advirtió al gobierno que podía cambiar el rumbo, podía bajar la temperatura si es que ponía banderas. Una de esas, ir al Tribunal Constitucional, porque para ellos significaba poner límites a cómo se está desarrollando el trámite parlamentario. Por ese lado yo entiendo la reacción que ha tenido el gobierno y el despliegue y las señales que quiere entregar, porque si tú sacas al ministro vocero, sacas al ministro de Hacienda y el presidente frente al mundo empresarial, que no es menor para poder trabajar a la par, entrega este tipo de señales, por lo menos en gran parte de Chile Vamos, la gente durmió un poco más tranquila, descansó, pues el gobierno los escuchó, independientemente de si uno está de acuerdo o no, y la señal que entrega el gobierno es clara, más allá de si uno está de acuerdo o no.
son dos puntos esenciales que le marcaron al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para poder bajar la temperatura y poder caminar más de la mano luego de la debacle del segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Mire, Santiago. Sí. Mira, yo de verdad creo que hay el vaso vacío se está llenando con talante, no con iniciativas muy novedosas. O sea, las cosas que están sobre la mesa son exactamente las mismas. Claro. Pero lo que hay son expectativas, talantes de comportamiento político, cosas que hacer, etcétera, que no me parece sano desde el punto de vista de las relaciones entre poderes, sobre todo con vistas al proceso constitucional que se inicia. Yo creo que hay una cantidad grande de cosas que están enervando el espacio por ahora, el espacio económico y social con el cual vamos a llegar el momento de iniciar el proceso constitucional. Uno de ellos es es decir, cómo estabilizamos, cómo le ponemos flotadores a la economía de una manera que sea lo menos lesiva para la realidad de la gente y para el manejo, digamos, de las necesidades, en fin, que se dio de la satisfacción diaria, que tiene que ver con el 10%. El segundo, cómo le ponemos flotadores al sistema para que no colapse antes de poder enfrentar soluciones más estructurales en la discusión, a partir de la discusión constitucional, y de un funcionamiento más acompasado de las instituciones en el proceso que vamos a iniciar el próximo año, que va a ser un proceso dual, de institucionalidad dual. Una que estudia el futuro y otra que maneja la cotidianidad. Básicamente entre el Congreso y el Ejecutivo. En eso entonces está el tercer punto, que es cómo se relacionan, y yo creo que el presidente está haciendo un alarde de presión sobre el Congreso que no parece adecuado al momento. También lo hacen diputados como lo que hizo Camila Vallejo, es decir, romper un acuerdo institucional que expresa, del cual no participaron, en el cual se expresa por lo menos, yo digo, una parte importante del ADN de buscar soluciones no en la calle, sino en el cobijo de las instituciones, es un tercer punto que me parece muy importante. Me parece muy importante que se atempere esa discusión, que no se creen conflictos artificiales a partir de iniciativas que son extemporáneas y que no expresan de verdad una vocación cívica ni una adhesión de confianza y de lealtad frente a y de coherencia frente a lo que se hace. Si tú te sustraes de una cosa, la verdad es que después la casa está construida, está empezando a construirse, se están empezando a estucar los muros, no podés llegar a pedir que te rediseñen la cocina o que te rediseñen los baños, que sea. Te quedaste afuera y tienes que adecuarte a lo que hay adentro y participar democráticamente en lo que hay. Y el cuarto punto, que a mí me parece muy importante, que no ha aparecido, pero va a aparecer, es que hay que crear condiciones institucionales para que el proceso se desarrolle. Y de alguna manera, sin perjuicio que se está discutiendo, tenemos una agenda recargada, pues se está discutiendo un presupuesto, se está discutiendo la reforma previsional, que para mí son flotadores y no es reforma, son flotadores de estabilización, y que estamos en una cosa ambigua, los partidos están enervados internamente en las coaliciones, etcétera, que se atienda al interés general. Y el primer interés general, hay que sacar los militares de la calle, hay que sacarlo. Hay que terminar por aclarar esa institución, porque es altamente nocivo que entremos a un periodo, estamos ya muy cerca, muy encima, deben renunciar los funcionarios que quieren ser candidatos, estamos muy encima de iniciar un proceso electoral con la constituyente, y no me parece el espíritu y la actitud más sana que el gobierno no tome decisiones frente a esto.
Entonces, en ese Tú estás contexto... hablando de determinar los estados de emergencia y los militares en la calle. Sí. Y en ese contexto, Fernando, a mí me parece importante las reuniones que pueda tener el presidente de la República, no en el tono conmonitorio que está teniéndolo, sino reuniones con todos los sectores, porque es el encargado, el responsable, es el llavero de esta situación durante un periodo importante de tiempo. Y entonces el presidente de la República de una vez por todas tiene que entender que no es Sebastián Piñera, es el presidente de la República Sebastián Piñera. Y el presidente de la República es una figura de representación nacional y de interés público general. Y entonces puede tener sus preferencias, puede decir sus cosas, etcétera, pero hace rato que viene a los topones, jugando a los topones, ¿no es cierto?, con el Congreso. Y el Congreso tiene que entender, los parlamentarios tienen que entender que no pueden subirse por el chorro, por una soga. Esto no es un ejercicio de capacidad física, esto es razonabilidad, hay que devolverle razonabilidad al funcionamiento del sistema. Y los actores políticos no están en eso. Y eso es grave porque termina agotando psicológicamente a las personas. Lo dijimos en el programa pasado, Fernando, cuando estaba con Federico el día lunes. No son las mejores soluciones las del 10%, pero el gobierno no ha presentado ninguna alternativa real, concreta, por eso se le desprenden sus sectores, porque hay además una crisis de representación, la gente tiene necesidades. Otra cosa, lo que dicen, es que la gente se va a comprar autos, se compra casa, yo lo dudo, pero si eso ocurriera, es una expresión, ¿no es cierto?, de un desajuste psicológico en el humus económico que se pretende racionar, porque lo que tenemos es, en general en el país, con la pérdida de empleo, un estado de necesidad económica muy grande. Y hay que hacer un esfuerzo muy creativo para ponerle estabilizadores al sistema. Sí, ahí hay un punto bien fuerte, bien interesante también, porque es una situación, yo creo, anómala, por lo menos en una lógica de coalición de gobierno, que si esto fuera, Chago y Hernán, si esto fuera una discusión propia de gobierno contra oposición, permanentemente, gobierno contra oposición, tú podrías entender que se parapeten en determinados bandos y que surjan discusiones aquí y allá, pero cuando tú tienes dentro de la coalición de gobierno una división tan profunda como la que se ha manifestado ahora, con incluso desafíos en términos de cosas muy puntuales, como son el caso de los 10%. Bueno, ahí hay un problema extra porque no sabes, además, el gobierno no tiene claro si es que se va a acatar o no se va a acatar muchas de las directrices que a veces un jefe de gobierno, que además es jefe de una coalición, puede implementar. Te voy a poner un ejemplo práctico. Todas las informaciones que están viniendo desde Europa te hablan de una fuerza en el rebrote muy fuerte. Hoy día aparece Italia registrando 731 muertos en las últimas 24 horas. Estoy leyendo el diario El País, el peor dato desde principios de abril. Tal cual. Y eso eventualmente, una vez más, hay que decirlo, y esta vez no hay excusa para que no se tome en cuenta, porque la primera vez, por último, ya, pajarito nuevo. Uno no tomó en consideración muchas cosas que estaban pasando en Europa para cuando llegara acá la pandemia, y básicamente se quedó con tecnología, pero no con el manejo de la pandemia. Pero ahora no hay mucha excusa para eso, porque está pasando de nuevo y está pasando fuerte. Y mientras tanto tú ves que tienes la fuerza dividida en el caso del gobierno y ahora te has metido en una pelea con el Congreso, que es una forma de pelear con los tuyos propios también, que están representados ahí.
O sea, cuando el gobierno ha buscado tensionar relaciones con otros poderes del Estado y que, no sé si llamarlo una característica, quizás puede ser exagerado, pero conocemos varios casos durante las dos administraciones del presidente Piñera, se da justo en momentos en que se necesita dar una señal para ordenar la coalición, para dar una señal interna. Lo hemos visto cuando se ha tensionado con el Poder Judicial, lo vimos en el caso Bomba, con Rodrigo Ginspeter, en el Piñera 1, lo vimos acá cuando el exministro Andrés Chadwick también cuestionó a los jueces garantistas en un momento determinado, y ahora por segunda vez busca tensionar la relación con el Parlamento en momentos en que su coalición entre la coalición y el gobierno existe un desorden casi incontrolable. Son formas de marcar hitos, son formas de ordenar las filas. Yo lo leo desde ese sentido, y además que es una petición unánime de todas las bancadas transversales de que el gobierno tuviera este tipo de actitudes, de que marcara puntos. Acá uno, a favor o en contra de la coalición que sea, lo que se le cuestionaba al gobierno, lo que le han cuestionado desde el mundo empresarial, desde los diferentes partidos de Chile Vamos, es que el gobierno parece inerte en las últimas discusiones, donde no ha propuesto, donde no ha marcado puntos. Recordemos que durante el proceso constituyente pre-plebiscito el gobierno tomó un papel determinado que no fue hacerse cargo políticamente del proceso, lo que también para algunos estuvo bien, pero para otros estuvo pésimo, pues el gobierno aquí pudo haber obtenido una ganancia millonaria puesto en términos monetarios. El tema es que, vuelvo a lo mismo, el gobierno decide nuevamente tensionar el ambiente con otro poder del Estado con fines de ordenamiento, porque no tiene otra forma de poder ajustarse en el trabajo con sus partidos. Cuando se ha quedado atrás esperando que los partidos hagan el trabajo, o cuando no ha puesto la bandera, porque sabemos también que para el gobierno poner una bandera en la que no todos estén de acuerdo trae costos gigantes, porque el gobierno tiene el presidente un 16% de apoyo, el gobierno pasa más o menos por lo mismo. En un año electoral, cualquier movimiento que tenga el gobierno puede traerle un gran costo a cuestas. Entonces, con ese pequeño margen de maniobrabilidad, el único camino que tenían para lograr ordenar fue hacer eco de la petición de Chile Vamos, que fue marcar posiciones. Eso es lo que se le pedía al gobierno y eso es lo que ha hecho en este momento, y ahora vamos a ver si es que esto rebota también el comportamiento que ha tenido Chile Vamos. Bueno, entiendo que esto de marcar posiciones tiene hitos bien precisos. Uno de ellos es, si es que se aprueba el segundo 10%, llevarlo al Tribunal Constitucional, y eso lo va a hacer directamente, entiendo esta vez, el presidente de la República, ¿no? Bueno, así por lo menos lo advirtió ayer en la SOFOFA, sin querer mencionar el proyecto del 10%, queda en evidencia, no hay que ser genio para entender que estaba hablando de aquello, y esto responde a lo mismo que estamos hablando. Los partidos le pidieron que llegara al Tribunal Constitucional porque marcaba un hito, marcaba una pauta y marcaba los límites de hasta dónde el gobierno y Chile Vamos aceptaban el debate hasta dónde se estaba llevando. Eso es. Pero mira, Fernando, Hernán, ahí hay un tema que es muy de fondo sobre la actitud y la voluntad de gobernar. Porque yo entiendo, ¿no es cierto?, participo incluso de la idea de que el segundo 10% no es la mejor solución, porque inicia un viaje que es complejo respecto de una posición económica del país, que es la de los fondos previsionales, que son fondos sociales, ¿no es cierto?, que están destinados en el tiempo a proyectarse como la estabilidad de millones de familias. Es cierto que la promesa hecha respecto de la eficiencia y la calidad de esa promesa ha ido en desmedro, ha ido disminuyendo día a día, pero sigue siendo. O sea, siguen siendo las 250, 400, 800, 400, 500 lucas, ¿no es cierto?, para diferentes gente, para cuando no puedan trabajar, cuando sean viejos, ¿ya? Tendrá que rellenarse con servicio y no con dinero, a lo mejor, que es muy importante dado el nivel de gasto, por ejemplo, que en salud tienen los ancianos, etcétera. Pero el problema de fondo es que si tú en un tema tan importante, en un momento de crisis económica y de pandemia además, con perspectivas, como dice Fernando, de que esta cosa rebrote y se paralice
tú no puedes dejar en manos de terceros la decisión de los temas. Y yo no digo que el Tribunal Constitucional esté diseñado para solucionar problemas de orientación de política, que eso se trata. El Tribunal Constitucional está diseñado para solucionar problemas de interpretación de legalidad. Y lo que hace el presidente de la República es anunciar el Tribunal Constitucional para ir a solucionar un problema de política Tal cual. económica. Y eso está fuera de toda lógica. Eso es una dejación de cargo. Lo que está haciendo el presidente es decir, mire, fíjeme usted los límites, ¿no es cierto?, para yo ir a decirle a los parlamentarios, estos rebeldes, insurrectos sobre la situación económica, que no pueden ir más allá de esto porque es ilegal. Tú dices de alguna manera, Chago, que, para ponerlo en términos claros, tú dices de alguna manera que el presidente, con la mano del gato, digamos, con la mano del Tribunal Constitucional, intenta arreglar un problema de su propia coalición. Entiéndate, no solamente un problema de su propia coalición, sino que un problema además que incide sobre el bienestar de la economía en su conjunto, porque mira, Fernando, la paradoja de esto es lo siguiente: nosotros, los fondos sociales de los trabajadores y la AFP se han usado para capitalizar empresas, se han usado para hacer inversiones, lo que es correcto, deben ser bien administrados y está bien que se hagan ese tipo de cosas. Pero en un momento de crisis económica, ¿cuál ha sido la actitud? ¿Qué significa el 10%? Tomar eso y no colocarlo como inversión para reactivar una empresa específica, sino colocarlo como una distribución de recursos a disposición de sus dueños para que actúen en el mercado, lo que revierte, yo no soy economista, pero esto es lo que ocurrió con la primera 10%, iba a ocurrir con este segundo, lo que se revierte en una reactivación general de la economía, en un puntito de que no bajemos, sino un puntito que subamos del Producto Interno Bruto, cosas de esa naturaleza. Entonces no es plata perdida, puede ser plata a lo mejor indebidamente gastada con vistas a para lo que se creó el fondo, ¿entiendes? Pero no es plata que se va a perder en la economía, no se va a perder en la economía, no se va a volver líquida. Mucha de esa plata va a volver incluso en gasto corriente del gobierno cuando pagamos el IVA, el 19% de los servicios, el 19% de todo lo que pagamos, ¿no es cierto?, del pan, la leche, etcétera. Entonces, la actitud del presidente de llevar la interpretación de una política económica que está jodiendo a sus propios, discúlpenme la palabra, pero jodiendo a su propia coalición, de llevarla a un tercero para, como tú bien dices, Fernando, sacar con la mano del gato, dos problemas, hacer dos compadres con un hijo. O sea, llevarlo al Tribunal Constitucional para que le solucione el problema de su coalición y al mismo tiempo le solucione el problema, ¿no es cierto?, de que no quieren el 10%, que va a venir la catástrofe, no sé qué. Yo de verdad creo que es una dejación de gobierno, que es una responsabilidad del gobierno propio, de Briones, del equipo de gobierno, de resolver esto, de conversarlo, de discutirlo, etcétera, y de encontrar incluso medidas alternativas que permitan entender, ¿no es cierto?, que el camino de los 10% es un camino de raspado de la olla, lo dije el otro día, y lo vuelvo a insistir sobre esto, sino que hay que insistir, lo decía ayer creo Rodríguez Grossi, por ejemplo, sí, bueno, pero hay que ponerle algo al lado a esta cosa para que vaya adquiriendo una racionalidad de transición, porque yo no creo que es la solución definitiva, porque son soluciones excepcionales para momentos excepcionales, como decía don Radomiro Tomic, pero eso es lo que se necesita hoy día y no lo que está haciendo el presidente. Déjame dedicar un minuto a la frase esa, ¿cómo era? De hacer dos compadres, hacer un hijo. No lo había escuchado nunca eso. Bueno, claro, porque al final el cabro chico termina sin ningún padrino, porque se enemistan
los compadres entre sí, y el guaso ya hace 2 compadres con un hijo. Yo tengo un hijo, usted podría ser el padrino, y el otro puede ser el padrino. Ahí se pelean. Está muy buena, esa no la conocía. La vamos a aplicar en todo caso. Bueno, otro de mis viejazos, Fernando, yo que... No, pero está bueno, si tus viejazos son muy buenos. De pronto llega, y además citaste a Radomiro Tomic, que no sé, hay un 30 o 40% de las personas que no tienen claro no lo conocen, no saben quién era, claro. Sí, pero me parece siempre un aporte fantástico. Oye, que el padre entre paréntesis de la Unidad Popular, porque habló él primero antes que Allende de la unidad del pueblo y todas esas cosas, ¿no? Fíjate, sí, bueno. él habló de la unión política y social del pueblo, efectivamente, y él sugirió una alianza entre la democracia cristiana y el resto de la izquierda. No lo pescaron, por cierto, su partido. No, y su programa pero la izquierda lo escuchó, parece, y armó la Unidad Popular. La izquierda estaba con el sombrero en Moscú. Así es, en esa época estamos hablando de Guerra Fría, además. Así que, sí, estábamos hablando de Guerra Fría y muchas cosas. Bueno, otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Oye, ¿tú crees que va a prosperar en algo esta idea que introdujo la diputada Vallejo sobre el cambiar el quórum de la Convención Constitucional? No, es más, la diputada Maya Fernández, que era la única firma que del PS en el escrito retiró la firma. Los argumentos que entregó era que era un proyecto que dividía más de que unía, y el rechazo que causó fue inmediato. Incluso en el Frente Amplio, si bien hay miradas diferentes, la mayoría está por rechazar esto, porque como lo señalaba Chago, tú no recuerdo bien, hay 2 elementos que son parte del corazón del acuerdo, que son los que hicieron transpirar a los diferentes presidentes de partido y dirigentes, que fue la hoja en blanco y los 2 tercios. Unos están en favor de una y otros de otra, y fue finalmente esos 2 puntos los que hicieron prosperar este acuerdo, que para algunos fue desangrarse, para los otros fue el mayor alcance desde la vuelta a la democracia. Son 2 puntos fundamentales, porque si estuviéramos hablando, porque la otra discusión donde se acusa que se cambian las condiciones son en los escaños por fuera o por dentro para los pueblos originarios, pero eso no toca el corazón, para algunos, para otros sí. Es una discusión que está abierta y que hoy día va a tener un nuevo capítulo, pero los 2 tercios de la hoja en blanco para la mayoría son el corazón, el alma, y son intocables. Sí, yo de verdad creo que es un tema muy de construcción de confianza entre las fuerzas políticas. Tú tomaste un acuerdo y los 2 tercios, hay que decirlo de manera sincera, no son extemporáneos a las buenas constituciones. Y de hecho muchas constituciones han tenido 2 tercios, digamos. Exacto, son muchas. Es que además el tener quórum reforzados dentro de la Constitución misma para su cambio, etcétera, es un llamado a una discusión seria, a pensar bien los procedimientos, a dejar establecidas las cosas internas, y por lo tanto el 2 tercios no implica un momento de votación, sino implica un momento de reflexión previa. Hay que pensar eso también, porque la elaboración de las normas constitucionales es un proceso de diálogo muy profundo, muy fino, muy importante. Entonces no hay que ver esto como el peligro de los números. Igual lo que bien recuerda Hernán, lo de la página en blanco. Porque la página en blanco, yo ya dije 2 cosas, aquí he dicho 2 cosas sobre el ADN. Por ejemplo, lo que está ocurriendo, mucha gente ha dicho, miremos lo que está ocurriendo en Perú, y tomémoslo como una lección. Pero yo diría la lección fundamental que hemos tenido desde noviembre hacia acá del año pasado, ha sido que la búsqueda, tú recordaste, Fernando, el intento de los alcaldes de ponerse de acuerdo sobre el plebiscito, etcétera. Lo hicieron. Es decir, hay un ADN de institucionalizar ciertas cosas, que no lo quiere entender la élite política como un sustento de una reserva cívica muy importante.
y que eso augura que si hay una buena discusión, se respetan se respetan las formas y las instituciones, podemos llegar a tener una muy buena constitución estable en el tiempo. Entonces lo que hace la diputada comunista es simplemente disruptivo de las confianzas, disruptivo de los acuerdos. La simple mayoría va contra los sistemas constitucionales modernos. Los sistemas constitucionales modernos son, primero que nada, antes que nada, resguardo de los derechos de las minorías. Y para resguardar los derechos de las minorías hay que contemplarlas y incorporarlas. Las constituciones de simple mayoría se van al tacho de la basura apenas cambia la correlación de fuerza social, apenas hay una crisis económica o apenas hay una crisis de otra naturaleza. Y entonces, claro, a los que no les importan las constituciones, la simple mayoría les parece bien. Bueno, yo entiendo, en el pensamiento comunista las constituciones no son eso. No son eso, no les importan las constituciones. Discúlpenme. Hagamos una pequeña pausa y volvemos a conversar. En un país que ofrece nuevas